mío y el agradecido soy yo. Nosotros hace un tiempo largo ya empezamos desde el IAPG, instituto del cual por supuesto San Antonio es socio, empezamos a tratar de llevar la industria un poco hacia la comunidad, ¿no es cierto? Y bueno, y en medio de eso lo hacemos a través de distintas plataformas, webs, documentos que generamos en conjunto con todas las empresas. Voy a apagar mi cámara para mejorar la señal. Y como parte de eso son estas charlas y también van surgiendo públicos, ¿no es cierto? Cuando nosotros empezamos desde el instituto, el tema de la comunicación, esta idea de sacar la industria hacia la comunidad, ¿no? Ustedes saben que es una industria más que centenaria en Argentina, pero bastante cerrada respecto de la comunidad. Cuando empezamos, empezaron a aparecer distintos públicos también, y un público importante que no habíamos tenido en cuenta al principio era justamente la propia industria, ¿no es cierto? Las empresas. Nosotros descubrimos que en el IAPG, por ejemplo, empezó el boom de Vaca Muerta y los 50 era Vaca Muerta o una formación Shale. Y así empezamos, algunas empresas, Chevron, Exxon, Total, empezaron a pedirnos charlas para sus propios empleados, muchas veces para sus empleados de áreas administrativas. Y bueno, es todo un público así que a mí me encanta y les agradezco muchísimo. La idea, yo voy a empezar a compartir una presentación que les preparé. Denme un segundito. Vamos a ver. Ya en unos segundos seguramente la van a empezar a ver. La idea de hoy es, como dijo Victoria, hacer digamos, un paso atrás y hablar sobre energía en general, y a partir de hablar sobre energía en general y desde los orígenes de la energía, ver cuál es el lugar de nuestra industria en ese mundo, cuál es el lugar de los hidrocarburos. Y esto tiene que ver con que cuando nosotros empezamos a salir a la comunidad con todo esto, la verdad es que arrancamos para hablar de fracking. Lo que movió a la industria hacia 2012, 2013 a empezar a mostrarse un poco más fue el temor de que todo esto que se venía de Vaca Muerta y por supuesto el fracking generara en la comunidad grandes cuestionamientos ambientales, ¿no? Como pasa en Estados Unidos. Salimos a hablar de fracking y había una idea, no mía, pero sí de muchas empresas, de que todo el problema era que la gente no estaba informada por culpa de la industria, que no informaba, y que una vez que estuviese informada se acabaría el problema. Y la verdad es que la cuestión de la comunicación y de lo que llamamos licencia social es muchísimo más compleja, tiene que ver con información, pero también tiene que ver con credibilidad, tiene que ver con prejuicios que se armaron durante años. Digo, para la gente no es lo mismo que le instalen a pocos metros de su casa una refinería que una fábrica o una empaquetadora de arándanos, digamos. Hay un prejuicio, la gente tiene una idea formada sobre la industria que muchas veces no es la mejor. Convive cierta admiración, pero también convive la idea de que las empresas extranjeras se llevan todo y contaminan y demás. Bueno, y toda una serie de miedos y cuestiones y prejuicios que también uno tiene que ver cómo trabajar, y en un ambiente en el cual, como ustedes saben, está muy de moda hablar de energías renovables, ¿no? Donde ahí sí, nosotros como industria de hidrocarburos quedamos como los malos de la película. Entonces, ese era el desafío, y nosotros nos dimos cuenta que teníamos que salir a hablar no de fracking, sino de energía. Así que un poco lo que vamos a hablar ahora tiene que ver, esa es un poco la historia, ¿no es cierto?, de cómo surgió esta idea de empezar a hablar de energía. Y bueno, como les dije, vamos a dar un gran paso atrás, y como también les dije, muchas veces somos los malos de la película. Si hablamos de energía hoy, normalmente ustedes habrán visto alguna vez a esa adolescente que está arriba a la izquierda, Greta Thunberg, adolescente sueca. Si tuvieron la oportunidad habrán visto cómo ella denuncia dramáticamente a las viejas generaciones frente a las nuevas generaciones, porque se están destruyendo el planeta, nos están robando los sueños, y ahí la energía tiene mucho que ver, ¿no? Estas imágenes de chimeneas y humo y contaminación, cambio climático, ese oso polar que ya se queda sin hielo por donde pisar, casi raquítico, frente a lo deseable que son nuevas fuentes de energía, ¿no? Eólica, solar, y frente a una reticencia de los países no muy bien explicada a hacer este cambio, ¿no? Reticencia del planeta a hacer este gran cambio que en el prejuicio muchas veces seguramente está dado por una confabulación de intereses económicos y demás. Bueno, y esto es lo que se habla de energía, no se habla mucho más. En Argentina se empezó a hablar hace
no mucho, también por el tema tarifas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vinieron aumentos de tarifas y discusiones sobre el costo de la energía, y bueno, vaca muerta, también algo se habla de eso, pero no mucho más. Y es increíble porque la verdad es que la energía es algo que está presente en nuestras vidas todo el tiempo. Es muy fastidioso cuando se nos corta la luz o cuando no tenemos gas, ¿no es cierto? Ahí nos acordamos, o cuando hay escasez de combustible por algún motivo, se vuelve fastidioso porque nuestras vidas están moldeadas por la posibilidad de tener energía. Pero a mí me gusta cuando doy estas charlas obviamente presenciales, hoy no voy a poder jugar un poco a esto de, bueno, a ver, ¿cuándo fue que el hombre, vamos bien atrás, cuándo fue que el hombre empezó a utilizar la energía, ¿no? Y la verdad es que hace tanto tiempo el hombre empezó a utilizar la energía que ni siquiera fuimos nosotros, ni siquiera fue la especie Homo sapiens, que es nuestra especie, la que empezó a utilizar la energía. La verdad es que fueron unos primos bastante lejanos. Bueno, hay una discusión si fueron realmente ancestros directos o si eran unos, una especie con la cual tuvimos algún ancestro común. Eso es una discusión para la biología y para la paleontología. La verdad es que por los registros o por los indicios que tenemos, se considera que hace unos 800.000 años, el hombre de alguna manera empezó a utilizar el fuego. Y ese fue el primer acercamiento del hombre con la energía, ¿no es cierto? El fuego. 800.000 años puede sonar, bueno, es un número que no nos dice mucho, ¿no? Pero si pensamos que la especie, que el Homo sapiens, que nosotros aparecemos sobre la faz de la Tierra hace solo 200.000 años, imagínense de cuánto tiempo les estoy hablando. Por lo tanto, no eran los Homo sapiens los que empezaron a usar la energía, fue otra especie de este género, Homo, que es el Homo erectus, el primero que empezó a caminar en dos patas, y que entre muchos otros avances empezó a utilizar el fuego hace 800.000 años. ¿Qué cambió en estos homínidos cuando empezaron a usar el fuego? Bueno, sin duda se nos pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Empezaron a cocinar, y por lo tanto, si empezaron a cocinar, los alimentos se volvieron más seguros y entonces la esperanza de vida se extendió. Pudieron protegerse mejor seguramente de las fieras, de los depredadores, pudieron aclimatar zonas que antiguamente o antes que eso no podían ser habitadas, ¿no? Hoy hay muchas regiones del planeta que sin energía, sin calefacción, no podrían ser habitadas. Nuevas herramientas, etcétera, etcétera. A mí me gusta pensar también que cuando, bueno, uno hace un fogón, ¿no? Se da estos intercambios, hay alguien que siempre empieza a hablar, a contar historias y demás, de orígenes comunes, de identidad. Así que quizás también en el inicio de la energía podemos ubicar el inicio de la cultura. Miren cuántas cosas, ¿no? Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar los impactos, ¿no? Primer impacto, ¿qué habrá pasado, me pregunto, con los grupos de homínidos, de Homo erectus, que sabían usar la energía frente a los grupos que estaban más retrasados, que no sabían utilizarla? Bueno, qué sé yo, uno se puede imaginar muchas cosas, ¿no? Como somos los humanos, quizás los pasaron por encima, los saquearon o no. En alguna charla con chicos, alguno me dijo, bueno, por ahí les pidieron, por favor, que les enseñen a usar el fuego, también pudo haber ocurrido, pero sin duda, hubo un importante impacto social, ¿no es cierto? Grupos que sabían usar el fuego frente a los que no. ¿Qué habrá pasado dentro de los grupos que sabían usar el fuego, que sabían usar la energía, con el personaje o los personajes que podrían utilizar la energía? ¿Serían los sabios, los sacerdotes, los semidioses? ¿Quién lo sabe? Pero está claro que hablamos de un impacto político. Sin duda hubo impactos económicos enormes a partir del uso de la energía para estos grupos, nuevas herramientas, impactos tecnológicos y sin duda también había algún impacto ambiental despreciable en ese momento. Bueno, uno tenía que quizás cortar leña, al quemar esa leña se generaban gases de efecto invernadero, pero estos grupos eran tan pequeñitos y tan dispersos que era realmente un impacto despreciable. Lo que les quiero decir es que la energía no tiene solamente un impacto ambiental, ¿no es cierto? Parece ser únicamente pensando en la energía en términos ambientales hoy, y un poco económicos. La verdad es que tiene múltiples impactos, políticos, sociales, económicos, desde luego, ambientales. Hoy, en 2020, no somos pequeños grupos de homínidos dispersos, sino que somos más de 7.000 millones de personas en el planeta, y
A diferencia de estos homínidos, nosotros sí estamos todo el día utilizando de una u otra forma energía. Para personas como nosotros, de clases urbanas y demás, es imposible imaginar un minuto del día sin energía, porque incluso aunque estemos durmiendo, posiblemente se esté cargando el celular, o esté prendida la calefacción o el aire acondicionado, nos trasladamos, bueno, es imposible pensar casi un minuto de nuestras vidas sin energía, pero somos 7.500 millones y cada vez, cada año, sacando que fue muy especial, demandamos más energía. Y el problema realmente entonces es que todos estos impactos, que no son solo ambientales, también ambientales, empiezan entonces sí a alcanzar dimensiones globales, ¿no es cierto? Los impactos económicos o sociales que tienen que ver con la energía ya son globales y los ambientales ni hablar. De alguna manera estamos generando muchísimos gases de efecto invernadero, ahora vamos a ver por qué. Y bueno, hay una discusión sobre cuánto estamos contribuyendo con eso al cambio climático. Ustedes saben, el planeta, el promedio de temperatura en el planeta va calentándose lentamente y sabemos también que hay una concentración de gases de efecto invernadero producto de nuestra actividad, en parte producto de la energía, no todo, pero en parte producto de la energía, y hay toda una discusión sobre cuál es la contribución a ese efecto, cuánto tiene de natural y cuánto estamos contribuyendo. Como sea, de alguna manera lo hacemos, y el impacto tiene escala global. Entonces, ¿cuál es nuestro desafío? Nuestro desafío es poder seguir gozando, disfrutando de los beneficios de la energía. Cada año, como les digo, la demanda es mayor, pero ver cómo, bueno, potenciamos aquellos impactos que son positivos, por ejemplo, los económicos y demás, pero mitigamos los que son negativos. Ese es nuestro gran desafío. Nosotros no tenemos la respuesta, creo que hay gente que la tiene y plantea distintos escenarios. Nosotros, desde la industria de los hidrocarburos, no creemos que sean escenarios tan simples de llevar a cabo, y vamos ahora a sumergirnos en los próximos slides en la complejidad, ¿no? Con esta charla nosotros tratamos de abrir preguntas más que, más que dar respuestas. La verdad es que uno de los problemas más importantes al que nos enfrentamos es que cada vez que consumimos energía, tenemos que ir a pedírsela o buscarla en la naturaleza. O sea la forma de la energía que consumamos, está en la naturaleza y nosotros vamos a buscarla allí. Hablemos de la fuerza del viento, la fuerza de los ríos, el gas, el petróleo, el carbón, la naturaleza. Por lo tanto, cada vez que usamos energía de la forma que sea, vamos a tener un impacto en la naturaleza. Primero, un par de consideraciones. Ustedes saben que hablamos a veces de energía primaria y de energía secundaria. Simplemente recordar que la energía primaria son las formas de energía tal cual las encontramos en la naturaleza. Acá tenemos, para ejemplificarlo, un barril de crudo, ¿no es cierto? Pero nadie utiliza hoy el crudo en su forma cruda, digamos. Tenemos que procesarlo, refinarlo y generar distintos tipos de combustibles o de fuentes de energía para un mejor uso, ¿no es cierto? Acá ponemos como ejemplo un camión con combustible, la electricidad. Lo que ven abajo es carbón de coque, no carbón mineral ni carbón vegetal, sino el carbón que se obtiene de la refinación de petróleo, que se usa en la siderurgia. Entonces tenemos esas otras fuentes que son las fuentes de energía secundaria, ¿sí? Bueno, lo hacemos, como les digo, para ser más eficientes en el uso de energía. Nadie podría ponerle crudo a un auto o a un avión o a un barco el día de hoy. Tenemos motores mucho más eficientes, para eso tenemos que generar estas fuentes secundarias. La electricidad, me voy a detener en la electricidad unos instantes, es una fuente importantísima de energía secundaria, quizás la más importante, y aparte cada vez es más importante porque ustedes saben que el mundo se está electrificando, ¿no es cierto? Vamos hacia automóviles, que posiblemente cada vez veamos más automóviles eléctricos. Esto está ocurriendo ya, por ejemplo, en Europa. Servicios eléctricos. Nosotros en Argentina estamos muy acostumbrados al gas natural en lo que es calefacción, cocina, pero quien ha ido a Europa o incluso a veces más cerca, por ahí está el calefón eléctrico en la ducha, ¿no? Bueno, esta electrificación del mundo es cada vez mayor y por lo tanto es muy importante de qué forma la electricidad. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una especie de mito o de idea de que la electricidad es un combustible limpio. ¿Por qué limpio? Porque claro, no
no emite gases de efecto invernadero cuando yo la utilizo. Un automóvil eléctrico no tiene caño de escape, digamos, es un auto limpio. El tema de eso es que muchas veces no nos fijamos en cómo se genera la electricidad, ¿no es cierto? Y es habitual que en las charlas estas yo le pregunte al público, bueno, ¿quién me puede decir cómo se genera la electricidad? Porque, claro, en la naturaleza hay electricidad, están los rayos, pero no tenemos la máquina de captar rayos, almacenarlos y distribuirlos, no. Tenemos que generar, la electricidad que usamos nosotros la tenemos que generar. Y normalmente no se hace el link, y a esto quiero referirme brevemente, lo que es la generación termoeléctrica, ¿no es cierto? La mayor parte de la electricidad del planeta se genera quemando justamente un combustible fósil, que puede ser gas natural, un derivado del petróleo o carbón mineral. ¿Cómo es esto? Claro, yo quemo un combustible fósil, la energía que está guardada en ese combustible se convierte en energía calórica, en calor, y con ese calor, con los gases calientes, los puedo utilizar para mover una turbina que mueve un generador eléctrico, entonces produzco la electricidad, o puedo calentar agua, generar vapor, y con la fuerza de ese vapor, máquina de vapor, mover una turbina y mover un generador eléctrico. O puedo hacer las dos cosas. Las centrales, que se llaman de ciclo combinado, aprovechan primero los gases calientes, mueven una primera turbina que genera electricidad a través de un generador, y eso, los gases que ya fueron combustionados, en lugar de liberarlos a la atmósfera, los capturo y los utilizo para calentar agua y generar vapor y mover una segunda turbina. Son más eficientes porque, lógicamente, quemando lo mismo, muevo dos turbinas, ¿no es cierto? Ese es el ciclo combinado. Como sea, la verdad es que la mayor parte de la electricidad del planeta hoy, en Argentina y en el mundo en general, se genera quemando algo, con lo cual el auto puede ser eléctrico y puede no estar emitiendo nada, y yo puedo estar muy contento en mi auto eléctrico, pero en algún lugar, para generar esa electricidad, hubo que quemar algún combustible fósil. Cuando estoy cargando el celular, bueno, el 60-70% de esa electricidad puedo pensar que viene de quemar algún combustible fósil, al igual que cuando enciendo la luz. Esto no es un capricho de las petroleras y las carboneras. Esto es una cuestión muy concreta y ahora vamos a ver por qué y cuáles son las complejidades de hacer un cambio en este sentido. Porque cualquiera puede decirme, bueno, pero si la electricidad la genero con energía eólica no emito nada, por supuesto, pero es una porción mínima, ínfima, y como les digo, ahora vamos a ver por qué. Entonces, importante, energía, y dentro de la energía secundaria de la electricidad, que tengo que recordar siempre, siempre, que cuando pienso en las bondades de la electricidad, en algún lugar estoy quemando mayormente algún combustible fósil para generarla. Así que tampoco es que la electricidad sea en el fondo tan limpia como muchas veces me la venden. Bien, entonces hablamos de combustibles fósiles y, por supuesto, les dije, nosotros tenemos que ir siempre a la naturaleza a buscar las fuentes de energía para transformarla, como sea, pero siempre las buscamos en la naturaleza, y vamos a decir que los combustibles fósiles pertenecen al grupo de las energías no renovables o de las fuentes no renovables, porque lógicamente hay una cantidad limitada en el planeta y se supone que a la velocidad que las estamos consumiendo, bueno, algún día se terminan, son recursos finitos. Hay mucho todavía, se sigue generando petróleo, se sigue generando gas y carbón, procesos geológicos que se miden en millones de años, pero claro, estamos consumiéndolo mucho más rápido que la velocidad a la que se generan. Entonces, fíjense, llamamos fósiles al carbón, al petróleo y al gas, estas fuentes no renovables, porque provienen de materia orgánica, de seres que vivieron hace millones de años, ¿no? Hubo procesos geológicos que los convirtieron en petróleo, gas y carbón. Les recuerdo que el carbón, simplemente a modo de recordatorio, estábamos hablando del carbón mineral, no el carbón que usamos los argentinos habitualmente para hacer asado. Eso es carbón de leña y en realidad pertenece a la biomasa, ¿no es cierto? A una madera que está semi quemada, le llamamos carbón. Pero acá vamos a hablar de carbón mineral, carbón que Argentina casi no tiene. Ustedes saben que nuestro único yacimiento está en Río Turbio, en el sur de la provincia de Santa Cruz, que aparte de ser muy pequeño, es un carbón de no muy buena calidad y que, bueno, tiene sus altibajos, se ha utilizado para abastecer de energía la región, la zona, y que hoy están viendo si hay algún proyecto de venderle ese carbón a Chile, etcétera, etcétera. Pero Argentina, extrañamente,
el carbón es muy importante. Ustedes recuerden que es la fuente de energía de la revolución industrial, nada menos. En algún momento los países básicamente tenían como matriz energética el carbón mineral y algo de leña. Y Argentina nunca tuvo carbón. Pese al tamaño de país que tenemos, extrañamente no tenemos grandes yacimientos de carbón, contrariamente a lo que ocurre en el resto del mundo. Y eso nos obligó, acá empezamos con la complejidad del tema, durante muchos años a tener que importar energía. Argentina durante décadas y décadas y décadas compró carbón en el exterior. Habrán escuchado las historias de los barcos que en la guerra iban cargados de alimentos hacia Europa y volvían con carbón escocés, inglés, porque nosotros, como les digo, nunca tuvimos carbón, y eso eran dólares y dólares y dólares que se iban en concepto de compra de energía, ¿no? Cuando nos dicen, bueno, tendríamos que haber sido Canadá, tendríamos que haber sido Australia. Bueno, no, Canadá y Australia han tenido siempre mucho carbón, nosotros no. Pero teníamos hidrocarburos. Ahora vamos a ver. Les decía, fíjense complejidades del cambio climático, porque es una fuente que emite muchísimos gases de efecto invernadero. Emite hasta 3, y depende de la tecnología, hasta 4 y 5 veces más gases de efecto invernadero que el gas natural. ¿Sí? El gas natural es el más limpio en términos de emisiones. El carbón no. Sin embargo, el carbón es extremadamente abundante, bastante barato, es muy eficiente como fuente energética, y entonces eso hace que realmente gran parte de la economía del mundo, e incluso del acceso de mucha población a la energía, tenga que ver justamente con tener una fuente tan abundante y tan económica. Si uno la eliminara y la reemplazara por otras fuentes, incluso el petróleo y el gas, posiblemente ese acceso a la energía sería más costoso y nos quedaría más gente fuera del acceso a la energía, o la economía se volvería más costosa. Entonces acá empiezan los problemas, ¿no? ¿Es bueno o es malo el carbón? Y en términos ambientales es malísimo, realmente es malísimo. Pero en términos económicos, en términos de acceso a la energía, es bastante bueno. Y yo les recuerdo, y después lo vamos a ver, que por ejemplo la pobreza, el no acceso a la energía, no solo empeora la calidad de vida de las personas, sino que además tiene dramáticos efectos ambientales. Y de ahí, como les digo, lo complicado que es este tema. El petróleo, que de alguna manera empieza a reemplazar al carbón desde mediados del siglo XIX y más masivamente a fines del siglo XIX, resulta en una fuente de energía maravillosa, en el sentido de que es enormemente, es muy versátil, permitió generar motores muy específicos, muy eficientes, con combustibles específicos y eficientes, y ni hablar todo lo que significó la revolución de los materiales. Piensen en algo de lo que les está rodeando en este momento que no tenga petróleo o algún derivado del petróleo en su fabricación, en su proceso de fabricación, y casi que no hay. O sea, hasta los maquillajes, las fibras de las ropas, todo tiene petróleo en alguna parte. El petróleo nos ha moldeado, y de ahí que sea hoy tan difícil, de alguna forma, pensar en liberarnos del petróleo, porque hemos sido moldeados por el petróleo. De alguna manera, carbón, petróleo, gas, estas fuentes de energía han permitido que hoy seamos más de 7.000 millones de habitantes, ¿no es cierto? No seríamos tantos sin esta cantidad de energía. Entonces, es tan difícil pensar en liberarnos de ellas. Después tenemos el gas natural, que como les digo, hoy es considerado de las energías fósiles la estrella. ¿Por qué? Porque es la más limpia, tiene casi las mismas prestaciones energéticas que el carbón y que el petróleo. Bueno, todavía no tenemos aviones a gas, pero sí tenemos autos o barcos que pueden andar con GNC. Pero como les digo, es la más limpia, y eso hace que muchas personas lo consideren, incluso organizaciones ambientalistas, una fuente de transición. Dicen, bueno, mientras vamos hacia las renovables, utilicemos gas, ¿no es cierto? Así que estas son las 3 fuentes fósiles que, como les digo, predominan en la matriz, ahora lo vamos a ver, porque son muy abundantes, son muy eficientes en términos de la tecnología que tenemos en 2020, ¿no? Son relativamente económicas. Y también es muy importante la idea de que constituyen actividades económicas de peso. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Producir petróleo, producir gas, producir carbón, representa para las regiones y los países que lo hacen toda una actividad económica en sí. Nosotros trabajamos en compañías que se dedican a producir este tipo de energía. Entonces, además de todo, es una actividad económica de enorme peso.
No les digo para Neuquén, no les digo para Chubut, no les digo para Santa Cruz. Mendoza, una provincia diversificada, con algún tipo de industrialización, con turismo y demás. Bueno, el secretario de Hidrocarburos de Mendoza nos contaba que para Mendoza 1 de cada 3 pesos proviene directa o indirectamente de la industria de los hidrocarburos. Y esto ni los mendocinos a veces lo saben, ¿no? En Mendoza, que produce un poquito del petróleo del país, ni siquiera es la provincia hoy más petrolera. Pero miren qué peso tienen este tipo de actividad. Y ahí chiquitito nos quedó abajo a la derecha, vamos a hacer una mención a la energía nuclear. La energía nuclear no es una fuente fósil, se basa en el uso de un isótopo del uranio. El uranio no es un combustible fósil, pero sí quería simplemente mencionarles que posiblemente sea la fuente más eficiente de todas las que conocemos hasta 2020. Con muy poquito uranio uno puede generar muchísima electricidad. ¿Sí? ¿En qué se basa la energía nuclear? Bueno, se basa en que ustedes saben que los átomos son extremadamente pequeños, están constituidos de distintas partículas, protones, electrones, neutrones, demás. Las fuerzas que mantienen unidas esas partículas para formar los átomos son poderosísimas. Y si yo logro romper un átomo, ¿no es cierto?, bombardearlo hasta que se rompa, ese átomo, bueno, las partículas saldrán expulsadas para todos lados, pero la energía que mantenía esas partículas unidas se libera en forma de calor. Y cuando se libera en forma de calor, esa energía que mantenía las partículas de los átomos, bueno, tengo mucho calor, solo me resta calentar agua para generar vapor, y con ese vapor mover una turbina que mueve un generador eléctrico, ¿no? Tanta tecnología, tecnología nuclear, tanta materia gris para calentar agua. Es en realidad una gran pava. Sí, pero lo que tiene es que es muy energético y no emite gases de efecto invernadero. Cuando yo veo una central nuclear, por ejemplo, cuando veo la de los Simpson, con ese pez de 3 ojos que nada en ese lago cercano, y veo esas enormes chimeneas medio bombeadas que emiten ese humo, en realidad eso no es humo, es vapor de agua. Las centrales nucleares lo que emiten, como uno ve esa humareda blanca, es en realidad vapor de agua, no tiene impacto en la atmósfera. El problema que tiene la energía nuclear sí es el de los residuos, entonces genera enormes fanáticos detractores y fanáticos a favor, Boca River, ¿no? Hay con la energía nuclear, y entonces, bueno, tiene difícil su licencia social. Es difícil que alguien acepte hoy que le construyan cerca una central nuclear. Nadie quiere saber nada. Son muy seguras, hay 450 más o menos alrededor del mundo. El índice de accidentes es bajísimo. En Argentina tenemos 3, Atucha 1 y 2, cerquita de Buenos Aires, y tenemos la central Embalse en Río Tercero, en Córdoba, desde hace muchos años. Y el residuo, como les digo, es el gran problema porque es un residuo radiactivo. Ya existe tecnología para reconvertirlo en combustible, pero, claro, significaría enormes costos trasladar ese residuo radiactivo muy peligroso, en nuestro caso hasta Europa, y entonces, ¿quién un barco con residuos radiactivos? Bueno, es complejo. Hoy por hoy los residuos radiactivos se confinan en piletones. Si uno yo tuve la suerte de recorrer Atucha 1 y 2, y bueno, en un momento a uno le muestran dónde están los residuos, es un edificio muy pequeño, y en realidad es un gran piletón donde se guarda el combustible radioactivo a la espera de algún día quién sabe qué. Ahora, el combustible feo está guardado bajo estrictas condiciones de seguridad, y si uno piensa en 40 años de producción eléctrica, en el caso de Atucha, el residuo está guardado en ese pequeño edificio, bueno, tampoco la huella es tan importante, ¿no? Pero, como les digo, no hay una fuente de energía perfecta, todos tienen sus pros, sus contras. La nuclear solo nos sirve para producir electricidad, y está ahí, bueno, siempre ahí, Argentina tiene, otros países no tienen, Chile, Uruguay no tienen energía nuclear, nosotros como parte del combo lo tenemos, siempre en discusión. En términos técnicos, es la más eficiente y no emite gases de invernadero a la atmósfera. El otro gran grupo de fuentes energéticas son las que llamamos renovables, ¿sí? Que hoy están en la mira como las fuentes deseables porque nos permitirían producir energía sin impactar en la atmósfera. Vamos a ver que esto es así, pero tampoco es tan así. Vamos a ver qué pasa. La principal, por supuesto, es la hidroeléctrica. Todos hemos visto alguna vez un embalse, pasa su funcionamiento. Bueno, en lugar de
mover una turbina con vapor, la movemos con el paso del río, ¿no? Embalsamos ese río, abrimos las compuertas, el agua al pasar atraviesa las palas de una turbina, mueve la turbina y mueve un generador eléctrico. Nadie diría que esta fuente renovable, la hidroeléctrica, que es la más importante del mundo como fuente renovable, no tiene impactos en el medio ambiente. Por supuesto, no emite gases de efecto invernadero, no, pero produce cambios, por ejemplo, dramáticos en el río. Ponerle una pared al río, y a veces no una, sino varias. Por ejemplo, en el río Paraná está Yacyretá, ¿no? Es un tremendo paredón en un tremendo río. En el río Uruguay tenemos Salto, por ejemplo. Bien, eso a nivel ecológico es dramático para el río. Después genero un gran lago, inundo hectáreas y hectáreas de tierras que antes tenían una fauna, una flora, que de repente tenían ciudades. En Argentina tenemos el caso de la ciudad de Federación, en Entre Ríos, que a fines de los 70 fue inundada totalmente en pos de la energía, digamos, para construir la represa de Salto Grande. Y bueno, uno la ve de lejos, ¿no? Pero imagínense que les golpean la puerta, les cuentan que en unos días se van a tener que ir a otra ciudad que se va a relocalizar a 20 kilómetros, y su casa, y su mundo, y quizás el cementerio, no sé, todo lo que era su mundo va a quedar abajo del agua. Bueno, tiene impactos sociales, por supuesto. En algunos lugares esos impactos son realmente beneficiosos. Córdoba tiene, por ejemplo, deportes náuticos. Bueno, ¿cómo puede ser? Y sí, porque se aprovechan los embalses para emprendimientos turísticos, ¿no? Entonces, como les digo, nada es perfecto, nada es genial, ni nada es tan malo. Argentina tiene algunos emprendimientos hidroeléctricos, pero esta es la principal renovable, y como verán, no es que no tenga ningún impacto ambiental. Sí, en cambio, vamos a ver ahora la eólica y la solar más que nada la fotovoltaica, más que la térmica, que son como las más deseadas del momento, ¿no? Y los buenos de esta película. Y la verdad es que lo son. O sea, yo ahí genero energía eléctrica a partir del viento o a partir de la radiación solar, y eso es maravilloso y no genera emisiones de efecto invernadero y pareciera no tener impactos ambientales. Pero sí los tiene, ahora los vamos a ver. Pero también tenemos otros problemas con estas dos. El primer problema es que se trata de fuentes intermitentes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo voy a poder disponer de la energía que producen en el momento, en vivo. O sea, no cuento, no existen todavía las grandes baterías que me permitirían almacenar la energía excedente que produzco con esto para guardarla para después despacharla. No, o sea, tengo que usar solo lo que se está produciendo en el momento, sea mucho o sea poco. Si hay mucho viento con la eólica, voy a producir mucho. Si hay muchísimo viento, nada, porque tengo que poner los aerogeneradores en bandera porque se rompen, tienen un límite. Si hay poco viento, poco. Si el viento viene en ráfagas, también va a ser variable. Si no hay viento, nada. Y con la solar fotovoltaica pasa lo mismo, es un poquito más previsible porque tengo estudios de radiación solar. Pero, ¿qué pasó? Pasó una nube, me bajó un 40% de la producción, se fue la nube, me subió de nuevo ese 40%, y entonces son lo que llamamos fuentes intermitentes. Y el problema de la intermitencia en los sistemas eléctricos es que se calcula que cuando alcanzan más o menos un 30%, es un cálculo aproximado teórico, el sistema, bueno, se empieza a llenar de inestabilidades y el sistema podría colapsar. O sea que hoy no tengo una solución que me permita abastecer sistemas de transporte y distribución eléctrica 100% eólicos o solares. No se puede, no hay forma. Tengo que pensar cómo genero el otro 70%, ¿sí? Por lo menos. El otro problema que tienen es que son bastante poco eficientes a la hora de generar electricidad frente a una hidroeléctrica o frente a una termoeléctrica, ¿no? Frente a generar electricidad con gas o algún derivado del petróleo o carbón, ni les digo frente a una nuclear. Cuando yo tengo una planta para generar electricidad, tengo lo que se llama una potencia instalada, o sea, esa planta es capaz de generar una cantidad X de electricidad en condiciones ideales, ¿no? Funcionando al máximo los 365 días del año, pero después tengo la realidad, lo que voy a llamar potencia firme. Bueno, ¿cuánto voy a generar en realidad respecto de la potencia instalada? Porque la tecnología tiene estas limitaciones, porque esta es una planta que tengo que sacar una turbina para mantenimiento, porque a veces no tengo el insumo. En el caso de la hidroeléctrica, el río no siempre viene caudaloso. Entonces, voy a tener una potencia firme que es un porcentaje de la potencia instalada. En el caso de la nuclear,
yo sé que voy a estar arriba del 90%. Por eso decimos que es la más eficiente, ¿eh? De lo que es la potencia instalada de una central nuclear, sé que voy a producir arriba del 90% de esa capacidad. En las termoeléctricas voy a andar más por el 70, 80, depende de la tecnología, depende si es ciclo combinado, depende de qué carbón uso. En la hidroeléctrica también, dependiendo puedo andar en un 70, promedio, un poquito más, un poquito menos. Pero la eólica, el promedio mundial es del 30%, muy bajo, por eso necesito tanto aerogenerador. ¿Sí? En Argentina, hay que decir, tenemos en el sur algunos de los mejores vientos del mundo. Y ya tenemos la experiencia de instalar alguna de los aerogeneradores más modernos, aerogeneradores que tienen, les diría, un obelisco y medio de altura. Una pala de esos aerogeneradores es el tamaño del obelisco, para que ustedes se den una idea, miren lo enormes que son. Y ahí se han logrado, se está viendo, que se logran eficiencias del 60%, 60 y algo, y eso es un montón, son récords. Pero el promedio mundial es del 30%. Y en el caso de los paneles fotovoltaicos, peor, es del 15% más o menos el promedio. Y por eso la gente que ha tenido paneles fotovoltaicos, bueno, les puede contar cuántos paneles hay que poner para generar una cantidad razonable de energía. El otro problema es que estas fuentes, estos dispositivos, los aerogeneradores, los paneles, hay que fabricarlos. Y ya vamos a ver que para fabricarlos necesitamos quemar mucho combustible fósil, con lo cual no son neutrales en todo su ciclo en cuanto a emisiones, ¿no es cierto? Pero eso lo vamos a ver después. Imagínense, por ejemplo, para una torre de 100 metros de altura, para un aerogenerador, las fundaciones, se han visto fotos de los movimientos de suelos, más la cantidad de cemento y acero que hay que enterrar ahí para sostener esa torre en zonas de grandes vientos, bueno, las industrias cementeras y del acero son de las que más emiten gases de efecto invernadero. O sea, nada, como les digo, nada es perfecto ni inocuo. Siempre tenemos un impacto en la naturaleza. Pero el mayor problema que impide el avance rápido de estas fuentes son las limitaciones que son la baja eficiencia y la intermitencia. Después tenemos otras fuentes, hay muchas fuentes renovables, les menciono un par más, lo que es biomasa. Hablamos de biomasa, ¿por qué? Porque básicamente es quemar leña, ¿sí? Por supuesto hay proyectos que funcionan muy bien, caso provincia de Jujuy, en el ingenio Ledesma, caso una planta en Tucumán de YPF, en donde se queman restos, por ejemplo, de la caña de azúcar, y al quemarlos generó calor, calientó agua, generó vapor, generó electricidad. Pero cuando hablemos de biomasa de acá en adelante, vamos a hablar de la pobreza. ¿Por qué vamos a hablar de la pobreza? Yo les dije que hay unas 1.000 millones de personas en el mundo, un poco más, que no tienen acceso todavía a formas modernas de energía. Bueno, esa gente de alguna manera tiene que calentar agua, de alguna manera tiene que cocinar, que calentar el ambiente. ¿Y qué hace? Quema leña. Y al quemar leña no solo emite gases de efecto invernadero sin ningún control, sino que muchas veces empieza a impactar sobre la vegetación. Lo vamos a ver. Entonces, cuando veamos biomasa, no vamos a hablar tanto de estos proyectos de generar electricidad con restos de cultivos, sino más que nada de la pobreza. También dentro de la biomasa entra lo que llamamos biocombustibles, que es generar combustibles líquidos a partir de cultivos, ¿no? De cereales o incluso de caña de azúcar. Alguno recordará el alconafta. Por supuesto, si van a Brasil, una opción es el alcohol, que es un combustible producido a partir de la caña de azúcar. Nuestros combustibles tienen todos un recorte de biocombustibles. Argentina exporta biocombustibles, pero otra vez, es pequeño frente a lo que es la pobreza si metemos todo en un combo que llamaremos biomasa. Geotermia, otra fuente renovable, es aprovechar el calor de las zonas volcánicas, del subsuelo en las zonas volcánicas. Entonces paso unos caños por abajo de la tierra, paso agua, ese agua se calienta, genera vapor, puedo generar directamente calor o generar electricidad también a partir del vapor. Nosotros tuvimos, la foto que está ahí es de una planta experimental que hubo en la zona de Copahue, en Neuquén, entre el año 95 y el año 2000, servía para calentar, para calefaccionar los hoteles y sacar la nieve de las calles en la zona de la villa turística de Copahue, y tenía una pequeña planta de producción eléctrica. Bueno, eso es muy corrosivo el sistema, hay mucha corrosión ahí, hubo que la planta dejarla de lado en el año 2000 porque no tenía el mantenimiento adecuado. Pero Argentina tiene en la cordillera zonas de interesante recurso geotérmico. Mareomotriz aprovecha la fuerza de las olas, undimotriz aprovecha las diferencias de mareas, el biogás. Hay muchísimas
fuentes de energías renovables, pero yo les traigo, por supuesto, las principales. Ahora bien, cuando tomamos todo este combo de energías, ¿no? Y decimos, bueno, estas son las opciones que tenemos para obtener energía, y queremos analizar un poco, bueno, esto cómo juega, ¿no? Nosotros usamos tanta energía por año, ¿de dónde lo sacamos? Bueno, para ver eso recurrimos a la matriz energética, que es ni más ni menos que un gráfico, generalmente en forma de torta, con sus porciones, para ver de la cantidad total de energía que consumimos, de dónde la obtenemos, ¿no? Acá tienen, por ejemplo, la matriz energética de la unidad que 2016 que bueno, son trabajos que llevan un par de años hacerlo, por lo tanto, siempre el último dato, si vería va a ser en 2020, no es muy distinta, incluso con la pandemia. Ahora, al ver la matriz energética, podemos sacar algunas conclusiones. Fíjense, la primera conclusión es que, básicamente, de toda la energía que usa la humanidad, entre carbón, gas y petróleo tenemos arriba del 80%. O sea que en 2020 tenemos un mundo que funciona a combustibles fósiles. Ahí está el problema, ¿no? De las emisiones de efecto invernadero, porque estamos quemando esos combustibles fósiles, del cambio climático, de la contribución al cambio climático. Fíjense que la biomasa, en color naranja, es un 10%, eso les dije es básicamente la pobreza, la gente que quema leña. Miren la nuclear, hay 450 reactores nucleares en el mundo, en color violeta es casi un 5%. La hidroeléctrica sorprende, ¿no? Porque hay mucha hidroeléctrica, pero bueno, no llega al 3% de la energía mundial. Y las renovables las separamos de la hidroeléctrica por su peso, básicamente eólica y fotovoltaica, que todavía apenas superan el 1%. Claramente hay mucho camino por recorrer ahí. Pero el problema es que esta matriz cada año pide, en términos cuantitativos, es una matriz más robusta, pide cada vez más energía. Entonces, las renovables tienen que no solo luchar para reemplazar las otras fuentes existentes, sino también en una matriz que va creciendo. Por eso, la dificultad y la complejidad. Pero volvamos a las fósiles. Ahora miren ustedes, a mí siempre me llama la atención, casi un 30%, casi un tercio de la energía del planeta en el siglo XXI sigue siendo el carbón mineral, ese combustible que les dije es tan contaminante y al mismo tiempo tan beneficioso en otros aspectos, ¿no? Y ahí está un poco la explicación, tan económico, tan abundante. Vamos a ver que las economías, no de los países pobres, sino de los países ricos, en general no cierran sin carbón. O sea, ellos nos suelen hablar a nosotros como los responsables de las calamidades ambientales y en realidad vamos a ver que el carbón es un problema de los países ricos. Y si vemos los hidrocarburos, gas y petróleo, vamos a ver que son la mitad de la energía del piensa que son todo, gas y petróleo. No, fíjense, son la mitad. Es un montón la mitad. La mitad es impresionante, pero no es todo, no es toda la energía. Toda la energía del planeta no se explica solo por el gas y el petróleo. Y por supuesto, observando una matriz energética, aparte de estas conclusiones de las que estuvimos hablando, ustedes mismos pueden encontrar un montón de cosas que les llaman la atención y bueno, empezar a engendrar un montón de ideas, ¿no? Pero lo importante es ver cómo es una matriz energética ejemplificada en la matriz del mundo, de la humanidad hoy en el siglo XXI. Ahora, yo les dije que entender la matriz energética es importante, la repetimos a la izquierda en la pantalla, ¿no es cierto? Lo que es matriz primaria, pero a la derecha estamos viendo otra matriz energética, que es la matriz de generación eléctrica. Les dije, la electricidad es una energía secundaria importantísima, la más importante, y el mundo está cada vez electrificándose más. Hoy el mundo está electrificado en un 20% de la energía que usamos, la usamos en forma de electricidad. Se espera que para las próximas décadas alcancemos el 50%. Entonces es muy importante ver cómo se genera esa electricidad. Y aquí la sorpresa, ¿no es cierto? Fíjense quién es el mayor generador de electricidad en el planeta. En color rojo les presento al carbón. Casi el 40% de la electricidad del planeta hoy se genera con carbón. Y ahí tienen, si quieren, la gran explicación de los gases de efecto invernadero, y lo primero que deberíamos atacar en términos de gases de efecto invernadero. O sea, si nosotros lográramos un poquito de esa porción roja de esta pizza, convertirla en verde, por ejemplo, en gas natural, la caída de las emisiones sería drástica, y ya hay experiencias, si vamos a hablar de alguna, pero
este es el gran problema. Si nosotros logramos reducir la porción tremenda de carbón que todavía estamos utilizando como humanidad, sería patear para dentro de varias décadas el problema del cambio climático. Pero es difícil por la complejidad que tiene esta cuestión. Acá hay cuestiones económicas, hay cuestiones de producción, cuestiones de recursos. Un país que tiene carbón, y bueno, difícilmente empieza a importar otra forma de energía que le va a resultar más cara y demás. Entonces hay que entender estas cosas. Por supuesto, cuando hablamos de matriz de generación eléctrica, la de la derecha, estamos dejando de lado el combustible líquido para los coches, estamos dejando de lado el gas que usamos para cocinar, para calefaccionar, para las calderas industriales. Esto es solo generación eléctrica. Y entonces, claro, el peso de la hidroeléctrica en color celeste es mucho más importante, ¿no es cierto? Así como el peso de la nuclear o incluso de las renovables. No es tan importante el petróleo. No se usa mucho derivado del petróleo, gasoil, fuel oil para generar electricidad. Se prefiere carbón o se prefiere, mejor todavía, gas. Pero me interesaba que vieran la diferencia conceptual entre matriz energética primaria a la izquierda y matriz de generación eléctrica. Ahora bien, si nosotros de repente ocupáramos la presidencia de un país, y ahora vamos a ver por qué les cuento esto, nosotros podríamos dejar algunas cosas para más adelante, planificarlas, etcétera, etcétera. Lo que no podríamos dejar para más adelante es el abastecimiento energético. Imagínense qué calamidad sería para un país que se corte su abastecimiento energético. No se puede. Por lo tanto, es una cuestión de urgencia el abastecimiento energético que hace a la economía, al bienestar de la población y demás. Y entonces las matrices energéticas de los países, ahora vamos a ver algunas, terminan siendo una especie de mezcla entre lo deseable, todos querríamos una matriz que fuera así, 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 y lo posible, bueno, lo que tenemos o lo que podemos importar y demás. Miren, vamos a ver algunos ejemplos. Estados Unidos es la matriz energética, es el ejemplo de un país desarrollado. Y yo les dije, miren, ojo con el carbón y los países desarrollados. Fíjense que en Estados Unidos tenemos arriba de un 20% de carbón en la matriz y teníamos bastante más hasta hace poco. Un país que funciona a combustibles fósiles. Piensen que solo Estados Unidos consume el 53% de la energía del planeta. Miren si es importante ver cómo es la matriz de Estados Unidos. Más de la mitad del planeta la consume solo, de la energía del planeta lo consume solo este país. Fíjense qué importante es el petróleo, qué importante es el gas, en verde. Tiene muchas centrales nucleares, en color violeta. Ahora, Estados Unidos, vean qué complejo es este tema. Hace unos años empezó allí el boom del shale, ¿sí? Ellos empezaron a desarrollar en los 90 sus recursos shale, como vaca muerta, empezaron fuertemente con el shale gas, y empezó a haber tanta abundancia de gas que el precio bajó del gas, empezó a ser competitivo con el carbón y muchas centrales se convirtieron a gas. O sea, el gas empezó a reemplazar al carbón. Un poco, no mucho, un poco, y a Estados Unidos le alcanzó para convertirse en el país que más redujo sus emisiones de efecto invernadero desde la firma del protocolo de Kioto en el 94. Estados Unidos no refrendó el protocolo de Kioto, fue muy criticado por no sumarse a este esfuerzo planetario por reducir emisiones. Y sin embargo, una cuestión totalmente inesperada para ellos, como fue una tecnología que le permitió hacer viable el desarrollo de un recurso como fue el shale, etcétera, y el precio que se volvió competitivo y bla, 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 y terminaron reemplazando un poquito de su carbón por gas natural, ni siquiera les digo renovables, gas natural, y de esa forma la caída en las emisiones fue tan drástica que hoy hay que darles el premio a los ambientalistas, ¿no es cierto? Bueno, siempre hay un tira y afloje con esto. Por supuesto, Trump se retiró del COP25 de París, del compromiso nuevo. Ahora, si gana Biden prometió que va a volver. Bueno, pero claro, Estados Unidos lo que dice es, yo no puedo comprometer mi desarrollo industrial, que tiene mucho carbón, que genera muchas emisiones, en pos de ese objetivo, cuando acá está en juego mi economía. Acá está la complejidad, ¿no? Ahora, veamos un caso mucho más grave, en todo caso, que es el de China. Generalmente cuando muestro esta matriz, se genera un murmullo en el auditorio, y sí, la matriz de China no es fea, realmente es horrible, es una matriz cuyo 70% de la energía que produce China es carbón. China produce mucha energía, porque es un motor industrial, uno de los motores industriales del planeta. Ahora, ¿cómo hace uno para que los chinos cambien su matriz? Ellos mismos se lo preguntan, porque el problema es que China tiene carbón.
Y los otros recursos energéticos no son tan simples para China ni tan económicos. Y China vive de exportar productos competitivos en cuanto al precio al mundo. Y si yo le cambio la fuente de energía a China, va a dejar de ser tan competitivo. Entonces, los chinos saben que tienen un problema, claramente, y para darles una idea, por ejemplo, es el país que más genera energía eólica, pero claro, miren cuánto es la eólica de China, en color amarillo, es un montón en una matriz como la de China, pero imagínense reemplazar todo lo otro con energía eólica, imposible. Gas, y algo tienen, pero son grandes compradores de gas, ahí tienen el petróleo, pero cambiar esta matriz es muy difícil porque no es como a veces escuchamos en el discurso ambientalista, bueno, sacamos esto, ponemos lo otro, no. Hay que tener toda una serie de consideraciones sobre lo que implica la energía económica, sociales, bueno, de recursos, es el recurso que ellos tienen, ¿no? Por supuesto es una matriz que nos interpela a todos, esto no es solo cuestión de, che, mirá qué sucios son los chinos produciendo energía, no, todos nosotros, porque no nos queda otra, o porque a veces lo elegimos, consumimos productos chinos. ¿Sí? La computadora seguramente viene de China. Ahora, cuando a veces tengo la opción, y bueno, si lo de China, si el producto chino es más económico y es más o menos bueno, y yo cuido mi bolsillo, compro el producto chino. Bueno, así se fabrica, es una matriz que nos interpela a todos. Y es más, casi todos los componentes que hacen a las energías renovables, a la eólica y a la fotovoltaica, se fabrican en China. Por eso les digo, ese aerogenerador tiene que girar mucho, o el panel solar tiene que captar mucha radiación solar para compensar las emisiones a partir del carbón que implicó su fabricación. Es un tema complejo, donde no hay buenos o malos, hay que tomarlo en toda su complejidad. Les muestro Francia, porque es un país del primer mundo que tendría que tener una matriz parecida a la de Estados Unidos, pero los franceses, a partir de la crisis del petróleo en los años 70, por supuesto se asustaron, la crisis del petróleo implicó un fuerte aumento de los precios del petróleo, un salto que impactó en el mundo, y decidieron un desarrollo alternativo. Ellos no tienen otros recursos energéticos, ni siquiera tienen hidrocarburos. Francia importa 100.000 millones de dólares de gas y petróleo todos los años, 100.000 millones de dólares, los importa. Bueno, hicieron un desarrollo nuclear formidable. Francia tiene casi 60 reactores nucleares, nosotros tenemos 3, recuerden, y el 70% de su electricidad viene de la energía nuclear. Si voy a la matriz primaria, que es esta, donde aparte de la electricidad está los autos, el gas, etcétera, para calefacción y demás, fíjense que la nuclear, bueno, representa casi, no llega a la mitad, un 43% de la matriz francesa. No se liberaron de los fósiles, no es que con esto se liberaron de los combustibles fósiles, sí bajaron su dependencia. Miren qué difícil es liberarse de los combustibles fósiles. Ahora, es una de las matrices más limpias en términos de emisiones, porque acuérdense que la nuclear no emite. Y fíjense acá otra de las complejidades. Los franceses vienen pidiendo menos energía nuclear, menos fósiles y más renovables. Todavía es una porción muy chiquitita de Francia. El gobierno francés hace unos años dijo, bueno, muy bien, vamos a acceder al pedido que nos hacen, vamos a ir hacia las renovables. Pero para ir hacia las renovables tenemos que financiar esa transición. Y para eso vamos a aumentar unos centavos de euro el gasoil y la nafta. ¿Qué pasó? Se armó la revolución de los chalecos amarillos. Si ustedes recuerdan, los chalecos amarillos, que ahora piden cualquier cosa, pero empezó porque la gente se opuso a que el gobierno cobre unos centavos de impuestos en el gasoil y en las naftas para financiar la transición que la misma población pedía. Con lo cual, el escenario también hay que tenerlo en cuenta. Yo quiero transición energética, pero no quiero pagarla. Bueno, hoy Francia está haciendo un esfuerzo por reducir sus emisiones, tiene un plan para reducir a la mitad su cuota nuclear a 2030. No creo que lo logre porque es muy beneficiosa para ellos la energía nuclear, pero bueno, hay un esfuerzo con renovables, con medidas de eficiencia energética, algo de gas que está reemplazando al poco carbón que queda, y han reducido bastante sus emisiones en el último año. Dinamarca, voy a avanzar un poquito más rápido, simplemente se los muestro porque es un país campeón de las renovables. Dinamarca es eólico, ¿no? Todos conocemos el esfuerzo eólico de Dinamarca, sus campos, incluso sus granjas eólicas offshore, ¿no? Ellos tienen grandes aerogeneradores en el Mar del Norte. Bueno, pero fíjense que es el 8% de su matriz primaria. Tienen mucho petróleo, mucho gas, mucho carbón,
y en naranja la biomasa. Esto no es porque en Dinamarca haya tanta pobreza, sino porque Dinamarca tiene muchos de estos proyectos, pellets, restos de madera y etcétera, para producir electricidad. En este caso, es un caso especial, incluso queman residuos ahora también para producir electricidad. De ahí esa proporción naranja. Pero miren, lo renovable es un 8%, ¿no es cierto? Si vemos solo la electricidad, bueno, claro, ellos generan casi el 70% con fuentes renovables. Pero ahí está incluido la quema de residuos, la quema de pellets, y eso emite gases de efecto invernadero, aunque son fuentes renovables. Así que no es todo tan rosa, y acá sí les muestro el único ejemplo de un país que tiene una fuente renovable. Ese país se llama Islandia. ¿Y cómo es que Islandia tiene esa fuente, esa matriz energética renovable? Este único ejemplo en el mundo. Bueno, esto que ven acá en amarillo no es eólico, no es fotovoltaico, es geotérmica, ¿sí? Porque los islandeses son muy poquititos, son 300.000 personas, menos que una ciudad más o menos mediana de Argentina, y viven arriba de un montón de volcanes. Y no tienen industria pesada. Si nosotros le pusiésemos a Islandia la industria de Singapur, por ejemplo, o de Malasia, quédense tranquilos que esta no sería su matriz. Seguramente habría mucho más carbón, mucho más petróleo, seguramente empezaríamos a ver gas. Los islandeses lo hicieron por todas estas características, para romper mitos renovable geotérmica del planeta, ¿sí? Brasil, por una cuestión de curiosidad, es nuestro vecino, es el vecino grande de América del Sur. Fíjense cómo es la matriz de Brasil. Mucho petróleo, Brasil es un país petrolero, lo sabemos. Algo de gas, mucho de este gas viene de Bolivia, por supuesto, son más bien petroleros. Carbón, una porción interesante de carbón. Biomasa, ni hablar. En ese naranja tienen buena parte de la quema de la selva amazónica, que es la pobreza. Ahí no son las madereras, es más que nada la pobreza. La gente, los desplazados que queman 2-3 hectáreas, siembran porotos, zapallo, y a los 2-3 años esa tierra no sirve más, queman las 2-3 hectáreas siguientes, y ahí se va el Amazonas como biomasa, ¿no es cierto? Y miren qué importante para una matriz primaria su producción hidroeléctrica. Y esto a Brasil le genera beneficios cuando son años de buenas lluvias, pero cuando hay años de sequía, bueno, agárrense, ¿no? Brasil tiene problemas de abastecimiento de agua, por ejemplo, en San Pablo, los años de sequía, y también problemas de abastecimiento eléctrico, por este gran componente hidroeléctrico. Bueno, se pueden decir muchas cosas, es simplemente un repaso para que vean cómo funcionan estas matrices. Aquí se los muestro, porque yo les conté que la pobreza, el no acceso a la energía, además de ser tremendo en términos de calidad de vida, es tremendo en términos ambientales. Y Haití es uno de los países más pobres de este planeta, y fíjense, el 76% de su matriz corresponde a quema de biomasa. Los haitianos queman las palmeras, lo que tienen, la queman en forma de carbón vegetal. No tienen acceso a la electricidad, no tienen acceso al gas. Y si uno ve una foto satelital, que vemos ahí abajo a la izquierda, la frontera de Haití con República Dominicana ni siquiera habría que dibujarla, porque está marcado por la presencia de los bosques, ¿no? Del lado de Dominicana, a la derecha, ven un montón los bosques tropicales, del lado de Haití no queda nada. Y para mayor preocupación, hay tráfico ahora de carbón de leña de Dominicana a Haití, un tráfico negro que preocupa mucho a los dominicanos. Entonces, fíjense qué dramático es en términos ambientales también no acceder a la energía, ¿no es cierto? Esto pasa en Mozambique. Mozambique ha destruido, Madagascar ha destruido también el 98% de sus bosques, y esto tiene que ver con quemarlos para producir energía. Bien, con todo este panorama, y ya entrando en la parte final, vamos a ver la matriz energética de Argentina. Yo no sé si la conocen, a mí también me divierte jugar un poco con esta idea, bueno, ¿cómo es la matriz de Argentina? No está esa posibilidad hoy, pero entonces se las presento. Aquí tienen, para quienes no la conocían, nuestra matriz energética. Fíjense, es una matriz muy, muy particular, con cosas muy buenas y cosas no tan buenas. Vamos a empezar por las buenas. Argentina no tiene prácticamente uso de carbón. Yo les conté que nuestro país, raramente por la extensión que tiene, no tiene grandes yacimientos de carbón, contrariamente a lo que pasa en la mayor parte del mundo. Así que esa porción de carbón medio que se la comió el gas natural. Y Argentina, verán, es un país muy gasífero. Más de la mitad de nuestra energía proviene del gas natural. ¿Eso es una buena noticia? Sí, es una gran noticia, porque en términos de emisiones, nuestra matriz es muy limpia, es una de las más limpias del mundo. Rusia tiene una matriz parecida, con la mitad de gas, pero tiene casi un 20% de carbón, entonces no es una matriz tan limpia. Si lo sumamos al petróleo,
nos da un 80 y pico, casi un 90%, quiere decir que Argentina en un 85-90% depende de los hidrocarburos. Y esa es la noticia no tan buena. Y se los dice alguien del IAPG. ¿Por qué no es tan buena? Porque una matriz robusta es una matriz diversificada. Cuando se depende demasiado de un solo insumo, bueno, hay mayor vulnerabilidad, porque ese insumo puede tener sus caprichos. Y ustedes saben muy bien que el gas y el petróleo tienen, ¿no es cierto?, sus caprichos. Si tenemos, si no tenemos, qué tenemos, si sube, si baja el precio, y quedamos totalmente dependientes de eso. Pero, bueno, como les digo, es una matriz gasífera, los países europeos pagarían seguramente por tener una matriz así. Cuando ellos firman compromisos de reducción de emisiones, bueno, hay que reducir las emisiones del carbón, claramente, pero nosotros, si queremos reducir emisiones, y nos comprometemos y lo hacemos, es más complicado, porque esta es una matriz que ya tiene per se muy bajas emisiones. ¿Queremos diversificarla? Por supuesto. ¿Queremos diversificarla con qué? Y más que nada con renovables, ¿no es cierto? Tenemos un recurso renovable formidable, vientos en el sur, radiación solar en la cordillera. Muy bien. Y vamos a ver primero un poco la producción, ¿no es cierto?, de lo que es nuestros hidrocarburos. Fíjense, nuestro principal insumo, son importantes estos gráficos porque son el 90% de nuestro insumo. El petróleo hizo un pico hacia fin de ahí, lentamente empezó a bajar. ¿Por qué? Porque el petróleo, les dije, es un recurso finito, nuestras cuencas ya son bastante antiguas en términos de producción, algunas tienen más de 100 años, lo vamos a ver, y va decayendo, es el sifón de gas, ¿no?, que al principio tiene mucha soda, el sifón de soda, perdón, y después, bueno, empieza a mermar esa producción. Ahora van a ver que también en el gas pasó lo mismo un poquito más tarde, hacia mediados de la primera década del siglo XXI, y empezó a decaer. ¿Y qué es esa recuperación que estamos viendo hacia el final? Bueno, la buena noticia aquí es que teníamos recursos no convencionales y empezamos a desarrollarlos y ahí se ven los resultados, ¿no? Con todos sus vaivenes y sus altibajos y sus cambios de gobierno, pero el recurso está y acá lo podemos ver. Por supuesto, se necesitan condiciones para desarrollar esos recursos. Uno los puede tener, pero si no genera las condiciones necesarias, la curva se va a empezar a caer. Y el problema es que nosotros, que dependemos de los hidrocarburos, lo que no producimos lo tenemos que importar. Ahí ven la importación de gas natural, que es más chica que la de los últimos años, básicamente porque se cayó nuestra economía. Entonces la demanda energética bajó, subió el gas, más que nada por vaca muerta, y esa diferencia se pudo reducir. Pero en los primeros años de la década del 10, 2012, 2013, donde la economía estaba creciendo y la producción cayendo, bueno, tuvimos que reemplazar con mucha importación y eso tuvo que ver en buena parte con el famoso cepo al dólar, porque son dólares que se van todos los días, ¿no? Todavía importamos, después quizás veamos por qué. Hablamos de diversificar la matriz. ¿Qué fue lo que más creció en estos últimos años? También, bueno, las renovables. El gobierno anterior, el gobierno de Macri, hizo un trabajo importante para favorecer, para fomentar las renovables, acompañado de que entraron en crisis en el primer mundo, porque son fuentes que generalmente necesitan subsidios, y bueno, muchos países dejaron de subsidiar, como España. Las empresas de renovables vieron una oportunidad en Argentina, creció mucho, miren, del 18 al 20, en producción eléctrica. Ese 1% al 8% es la producción eléctrica, no la matriz total. Pasamos del 1 al 8,3, hoy estamos en 9. Hay que decir también que se hizo en base a importación. Todo lo que se instaló acá básicamente es importado, es insumo importado, y eso de alguna forma es como importar energía, ¿no? Hay toda una discusión ahí. Fíjense cómo funcionan hoy las renovables, ¿no? Estos son datos de hoy, los saqué hoy a las 11 de la mañana para esta presentación. A las 11 de la mañana, en un día de buena radiación solar y de bastante viento, y un día templado, no había mucho consumo energético, no era esos días de 38 grados que tanto los aires acondicionados, teníamos un 15% de producción de toda nuestra electricidad, el 15% renovable, ¿sí? El récord fue 22% el 13 de septiembre, que fue un domingo. Por supuesto, si baja el consumo total de energía, la renovable se ve más. Muchas veces tiene prioridad en el despacho, pero si el consumo es más alto, como en un día de semana, un día de picos de temperatura, fríos o calurosos, queda más diluida la participación de las renovables. Pero hoy estábamos día templado, de mucho viento, 15%. Hace un ratito, antes de la charla, me metí y estábamos en un 10. Fíjense qué variable, ¿no? Bajamos un porcentaje enorme en cuestión de horas. Pero bueno, eso es
lo que es renovables hoy. Claramente tenemos que resolver el otro 80-85% de la energía. Acá estamos hablando, les repito, de energía eléctrica, no estamos con los combustibles de los autos, el gas, de la calefacción, de la cocina, solo electricidad. Claramente tenemos que resolver el resto, ¿no es cierto? Y eso viene básicamente de los hidrocarburos. En el caso de la electricidad, también algo de la hidroelectricidad, pero más que nada de los hidrocarburos. Vamos a hablar rápidamente, porque me queda poquito tiempo, 20 minutos, de los hidrocarburos no convencionales, que es algo que me habían pedido. Como verán, esta imagen me gusta mucho porque es un muestrario de petróleos de vaca muerta, ¿sí? ¿Y por qué me gusta mucho? Bueno, porque todos creen que mucha gente cree que el petróleo es negro. Bueno, no es tan negro, o por lo menos no es el más común. Hay petróleos de distintas características, más livianos, más pesados, etcétera, etcétera. Y como ven, de la misma formación vaca muerta, de distintas zonas, de distintos pozos, salen petróleos que van del negro al un color casi a limonada, ¿no es cierto? He visto algunos naranjas que parecen Fanta, hay otros más verdosos. Bueno, me gusta por eso ese muestrario, lo tengo en el IAPG y hace 6 meses que no voy a la oficina, así que espero que nadie me lo haya tocado, lo quiero mucho. Pero sí quiero contarles de qué hablamos cuando hablamos de hidrocarburos no convencionales. Y perdón los más técnicos que posiblemente conozcan sobre esto, pero mucha gente no sabe bien y es importante contárselos. Cuando hablamos de gas y petróleo no convencional como el de vaca muerta, no estamos hablando de un gas especial o de un petróleo especial. El gas y el petróleo es exactamente el mismo. Lo que es no convencional es la manera en que está almacenado bajo la tierra. O sea, el recurso es el mismo. Lo no convencional es el yacimiento. Entonces, vamos a ver, ¿por qué decimos que un yacimiento puede ser no convencional o una formación geológica puede ser no convencional? Esto que ven acá es un sistema petrolero de libro clásico. El sistema petrolero está formado por 3 elementos. Ustedes saben que el petróleo, por las dudas, no está ni en cavernas, ni en ríos de petróleo, no. Está en los poros microscópicos de las rocas. Si yo les muestro una roca donde se almacena petróleo o donde se almacena gas, ustedes me van a decir, no puede ser, eso es una roca sólida. Sí, claro, a la vista parece roca sólida, pero cuando la pongo en un microscopio, esa roca tiene poros, y en esos poros se almacenan el gas y el petróleo. No hay cavernas, no hay ríos, hay poros microscópicos, y por lo tanto podemos decir que somos una industria que exprime, ¿no? Que saca petróleo y gas de las rocas. Ahora bien, ¿cómo es un sistema petrolero clásico? Bueno, está formado por 3 elementos. Abajo de todo, en color naranja, lo que llamamos roca generadora, ¿sí? O roca madre. Esto me genera algún problema en alguna charla porque hay gente que piensa que la roca madre es la roca basal del planeta Tierra. No. Le decimos roca madre porque es la roca madre de los hidrocarburos. Es la roca en la que se formaron los hidrocarburos. Esto puede estar a 3.000, 4.000 metros de profundidad, que es un montón, 30 cuadras, 40 cuadras para abajo, pero piensen que la corteza terrestre, ¿sí? Hasta el manto, hasta ese dulce de leche incandescente donde las placas tectónicas flotan, tienen promedio, a veces un poco más, a veces un poco menos, 70 kilómetros. Nosotros estamos hablando de 3-4 kilómetros. Así que no hay roca basal o roca madre del planeta Tierra. Le llamamos roca madre porque es la madre de los hidrocarburos. ¿Y cómo es que es la madre de los hidrocarburos? Bueno, porque esa roca se formó porque se fueron depositando sedimentos minerales, lo que era el mar, en una época Neuquén estuvo abajo del mar, o lo que eran grandes lagos. La zona de Comodoro Rivadavia, que es productora de hidrocarburos, en un momento estaba pegada con África, hace millones de años. Cuando se empezó a separar, se formaron grandes lagos, primero de agua dulce, y ahí se depositaron sedimentos que formaron la madre, pero se depositaron junto a restos de microorganismos que vivían en esos lagos o en esos mares, ¿sí? Esto pasa hoy día también en los lagos y en el mar. En el fondo hay toda una lluvia constante de sedimentos minerales y sedimentos orgánicos cuando hay vida, ¿no es cierto? O sea, el petróleo no son los dinosaurios, son más bien restos de millones de microorganismos que habitaron durante miles, cientos de miles, millones de años esos cuerpos de agua. Ese pastiche de sedimentos minerales y sedimentos orgánicos fue después sepultado por nuevos sedimentos. Quizás el mar se retiró, como pasó en Neuquén, aparecieron dunas, apareció otro tipo de sedimento transportado por el viento, transportado por los ríos, una capa de lava volcánica, ceniza volcánica, ¿quién lo sabe? La cuestión es que ese antiguo fondo del mar, fondo del lago,
quedó sepultado y cada vez sepultándose más por el peso de los nuevos sedimentos. Y allí se fue cocinando, por el aumento de la temperatura y el aumento de la presión durante millones de años, esos restos de microorganismos y se formaron el petróleo y el gas. Ese petróleo y ese gas están depositados en esa roca madre, en la roca que les dio origen, en poros extremadamente pequeños que están aislados unos de otros. O sea, no hay contacto entre esos poros. Por eso decimos que es una roca impermeable. Nada entra en esa roca, nada sale de esa roca y nada se mueve por el interior de esa roca. El tema es que con los millones de años, los movimientos tectónicos, en Neuquén, por ejemplo, se formó una cordillera, nada menos, esa roca se va quebrando, se va rompiendo, y por las fisuras de esas rocas, fue algo del petróleo y del gas que no podía escapar, se fue escapando. Y puede haber ocurrido, miren todas las cosas que pueden haber ocurrido, que sobre esa roca madre se depositaron sedimentos que dieron una roca permeable. ¿Qué quiere decir permeable? Quiere decir que sus poros, en lugar de no estar conectados entre sí como en la roca madre, sí están conectados entre sí. Por eso ahí, si ven los zoom que hicimos a la derecha, ¿no? En el caso de lo que llamamos roca reservorio, los poros sí están conectados entre sí y por lo tanto los fluidos pueden entrar a esa roca, pueden salir de esa roca y pueden viajar por el interior de esa roca. Una es permeable, la otra es impermeable. Es como la esponja de la cocina, ¿no? Está seca, uno le pone agua en una punta y al rato el agua viaja por adentro de la esponja. Esto sería similar. Muy bien. Por cuestiones físico-químicas, ese petróleo y ese gas que se escaparon, no todo, lo que estaba en contacto con las fisuras que se formaron, escaparon a lo que es la roca reservorio, van en general hacia arriba. Pueden ir hacia un costado, hacia abajo, depende de la geología, pero acá estamos esquematizándolo todo en dirección a la superficie. Si no encontraron ningún obstáculo a lo largo de 3, 4 kilómetros, salen a la superficie. Hay lugares en Argentina que son manaderos naturales de petróleo. Por ejemplo, la laguna La Brea, en Jujuy, en Cacheuta, hay una laguna que tiene aceite, ese petróleo no se le volcó a nadie, viene de las profundidades del subsuelo, pero también es habitual que en el camino se interponga otra roca impermeable, que puede ser otra roca madre, porque el mar entró de nuevo, o puede ser una colada de lava volcánica que se solidificó y como sea, no deja que ese gas y ese petróleo que salieron de la roca madre y que hoy están viajando por el interior de la roca reservorio puedan seguir su camino hacia la superficie. Quedan atrapados ahí, quedan entrampados. Y entonces este es el esquema petrolero clásico. Una roca madre, que es la roca naranja, que es un shale, que podría ser vaca muerta. Una roca reservorio, que es una roca permeable, donde se acumulan petróleo y gas que escaparon de la roca madre, naturalmente, y una roca impermeable, que es una roca sello arriba en gris, que no los deja pasar. La industria de los hidrocarburos durante 100 años buscó eso, buscó estas trampas. Y solo resta, parece muy fácil, no es tan fácil, pero solo resta hacer un pozo, atravesar la roca sello, entrar a la roca reservorio y, bien, el gas viene solito y el petróleo, si hay mucha presión, al principio viene solo, después hay que ayudarlo, ¿no? Con alguna bomba, las cigüeñas, etc. Pero, ¿qué pasa? Si yo iba a buscar el gas o el petróleo a la roca madre, no podía obtener nada. ¿Por qué? Porque aunque yo llegue con el pozo, como el gas y el petróleo están atrapados cada uno en sus poros y no pueden viajar por adentro de la roca, no los puedo recuperar. Por eso siempre la industria del petróleo buscó el gas y el petróleo que estaban en la roca reservorio. Por eso a la roca reservorio la llamamos roca convencional y a la roca madre, que es impermeable, la llamamos no convencional. Otra vez, el gas y el petróleo son lo mismo. Vamos a decirles convencional si están en una formación convencional y vamos a decirles no convencional si están en una no convencional. El gas y el petróleo de vaca muerta son no convencionales porque están en las formaciones impermeables, en los shale. ¿Y qué tenemos que hacer ahí para poder sacar? Esto se empezó a hacer en los años 50, se perfeccionó en los 90 y en Argentina se hace desde 2010. ¿Qué tenemos que hacer para obtener el gas y el petróleo de una roca shale? Bueno, tenemos que generar permeabilidad, que no tiene. Dijimos que es una roca impermeable. ¿Y cómo se genera? Bueno, eso se los van a contar, entiendo, después, pero yo simplemente se los voy a mencionar. Tenemos que estimular la roca, tenemos que estimular ese shale. ¿Cómo lo estimulamos? Inyectamos a gran presión agua con arena, ¿sí? ¿Por qué agua con arena? Bueno, el agua me va a permitir abrir fisuras en esa roca tan cerrada, incluso reabrir antiguas fisuras que están cerradas, y la arena me va a permitir que esas fisuras, cuando las abra,
y yo baje la presión en la operación, se mantengan la fisura abierta. Por eso le decimos a esa arena agente de sostén. Es como poner el pie para que no se cierre la puerta, ¿no es cierto? Si yo abro las fisuras, pero no hay arena, la fisura cuando baje la presión se va a cerrar. Pero si les pongo arena adentro de las fisuras, la fisura la voy a mantener abierta. Esto que ven acá es un esquema que hicimos medio ahí con unas fotos de una fractura, ¿sí? Tienen un shale a la derecha y hacemos un zoom. ¿Y qué es una fractura? Bueno, es esto, una fisura que la llené de arena para que no se cierre. Y por los intersticios de la arena, el gas y el petróleo pueden viajar. O sea, generé permeabilidad artificial en una roca impermeable. Ahora bien, tenemos convencional, tenemos el shale como vaca muerta, que es no convencional, y tenemos en Argentina también otro recurso interesante que es el tite. Alguno habrá escuchado hablar del tite. El tite es una roca más parecida a la roca reservorio, no es una roca madre, no formó hidrocarburos, pero no tiene tan buena permeabilidad. Es como una roca reservorio con mala permeabilidad, más apelmazada, tight, más apretada, ¿no es cierto? Y generalmente se mete adentro de esa roca, si tenemos suerte, gas. Bueno, para obtener el gas de las formaciones tight, también tenemos que estimular la roca, ¿sí? Es una operación a menor escala, menos agua, menos arena, menos presión, pero también hay que estimularla. Y también hay que decir que la roca convencional también se estimula, siempre se la fractura. Menos agua todavía, menos arena, menos presión, pero digamos el resultado de estimular la roca, de hacer esta fractura hidráulica, este fracking, bueno, lo que me va a generar es, en el caso del tight y del shale, poder obtener recursos que no obtendría de otra forma, y en el caso de la convencional, mejorar la producción porque estoy mejorando la permeabilidad. Lo que me interesaba es que entendieran básicamente qué es shale, qué es tight y qué es convencional. No el gas, no el petróleo, sino el tipo de roca y qué tipo de operación voy a necesitar para generar la permeabilidad necesaria para obtener esos hidrocarburos. Ahora bien, fíjense, ya terminando, me quedan 10 minutos, los voy a aprovechar hasta el último. Fíjense esto, estas son nuestras cuencas productoras, ¿sí? Para que nosotros tengamos gas y petróleo, tenemos que tener un tipo de estructura en el subsuelo que llamamos cuenca sedimentaria, o sea, una depresión del terreno, una cuenca, que en algún momento de la prehistoria se llenó de sedimentos, ¿sí? Y esos sedimentos podían contener o no materia orgánica. E incluso si contenían materia orgánica, se pudo cocinar bien o no todo el asunto. Entonces, tenemos varias cuencas, más de 20 cuencas sedimentarias, pero de las que tenemos, solo tenemos 5 en producción que están en color azul, ¿sí? Se han explorado, la verdad es que muchas están subexploradas, especialmente las del mar. Quizás la cuenca chaco-paranaense, que es la del litoral, también algo se han explorado, pero si bien en algunos casos se encontraron rastros de petróleo, en la provincia de Buenos Aires incluso, pero nunca a niveles comerciales, ¿sí? O a niveles que interesaran comercialmente. Entonces tenemos 5 cuencas en Argentina en producción. La cuenca del norte, la cuyana, la neuquina, la del Golfo de San Jorge y la austral. Pero vean lo siguiente, yo les puse los años en que esas cuencas entraron en producción. La más antigua es la del Golfo de San Jorge, descubrimiento de petróleo el 13 de diciembre de 1907, cerquita de Comodoro. Quienes anduvieron por Comodoro habrán visto en el museo, está a 3 kilómetros, en kilómetro 3, el monolito con lo que fue el pozo descubridor. 1907, o sea, es una cuenca a la cual le estamos sacando petróleo, más que nada desde hace 113 años, y sigue siendo, junto con la neuquina, la principal cuenca productora. Así que miren cómo las hemos aprovechado. Por eso, de ahí esa caída en la producción convencional, ¿no? Miren la segunda, que es la del norte, que hoy está bastante perdida, pobre, desde 1913. La cuenca neuquina cumplió 100 años hace 2 años. Se hizo todo un festejo. En octubre del 18, en Winkle, se encontró petróleo y empezó la producción de la cuenca neuquina. La cuyana desde el año 31. Y la más nueva en entrar en producción, que es la austral. Pero desde hace 70 años, cumplió años hace poquito. 70 años de producción tiene nuestra cuenca más nueva en términos de entrar en producción. O sea que ahí tienen la explicación de por qué nuestros recursos convencionales, bueno, se están lentamente agotando, ¿no es cierto? Y por qué la importancia de los no convencionales. ¿Y dónde están los no convencionales? Bueno, en los mismos lugares que en los convencionales. Lógicamente, si tengo producción, tengo una
formación madre, una roca madre. En el caso de la cuenca neuquina, todos lo conocemos, Vaca Muerta, hay otra más abajo, Los Molles, y hay una tercera, más chiquita, que también es muy buena, pero estamos desarrollando más que nada Vaca Muerta. En las otras cuencas también tenemos nuestras vacas muertas, digamos, tienen otros nombres, ¿no? En la cuenca del Golfo de San Jorge, la formación clásica generadora es la formación D129, es una formación más compleja, pero se ha explorado muy poquitito, tiene 2 o 3 pozos, no dio muy buenos resultados como formación shale, y esto tiene que ver con que allí, a diferencia de la cuenca neuquina, el shale se formó a partir de un lago, yo les conté, de un lago de agua dulce, ¿no? Cuando se empezó a separar África de Sudamérica, y todavía no hay en el mundo ningún shale de agua dulce que sea productivo comercialmente. Es un desafío esa formación. No tiene las presiones de Vaca Muerta, eso complica. El petróleo es un petróleo más denso, eso también complica mover el petróleo por esas fisuras tan pequeñitas, ¿no? Si es muy denso. Y la roca no es como, a ver, sería como, para que lo entiendan mejor, como si Vaca Muerta fuese una porcelana. Bueno, las rocas de los shale de agua dulce son más como una goma, ¿sí? Entonces es más difícil fracturar una goma que una porcelana. Lo mismo le pasa a la formación Cacheuta, en la zona de Mendoza. Más abajo de la formación D129 está la formación Aguada Bandera, todavía muy poco explorada, es una formación de gas, pero bueno, más auspiciosa en términos de una eventual producción futura. En la cuenca austral está otra roca generadora, que es la formación Inoceramus o Palermo Aiqué, también una formación de gas, podría tener muchísimo gas, no lo sabemos, recién se está empezando a explorar. Y en el norte la formación Los Monos, también casi desconocida, a enormes profundidades. Si Vaca Muerta la estamos desarrollando a 3.000 metros, Los Monos estamos hablando de 5.000, 6.000, con esa geografía y esa naturaleza tan compleja de la zona de la selva de Yungas, ¿no? Así que, bueno, tenemos ahí los recursos, pero teniendo Vaca Muerta, teniendo incluso después de Vaca Muerta Los Molles, es difícil que vayamos masivamente a esas otras formaciones muy rápidamente, ¿no? Pero son recursos muy, muy importantes. Les estoy hablando de recursos de gas y de petróleo, de gas incluso para siglos quizás, para Argentina. El tema es cómo los sacamos y el tema es cómo después los distribuimos y demás, la infraestructura, ¿no? Hay toda una cuestión. Miren el gráfico que les mostré antes de producción y aquí van a poder ver la importancia de los no convencionales. Olvidaba, perdón, en el anterior las estrellitas amarillas es lugares donde hay desarrollo de TAI. ¿Se acuerdan el TAI? Que es un intermedio. Bueno, en la cuenca neuquina, si uno se va al Alto Valle de Río Negro, a la zona de Fernández Oro y demás, va a haber desarrollos no convencionales, pero eso no es Vaca Muerta, son formaciones TAI. Y ahora últimamente en la formación, en la cuenca austral, a medio camino entre el Calafate y Río Gallegos, creo que CGC está con un desarrollo TAI muy interesante, con muy buenos resultados, por supuesto gas. Fíjense la importancia de los no convencionales en nuestros mapas de producción. En azul, la curva de los convencionales, cómo se sigue hundiendo en un sentido la producción convencional, pero miren cómo los no convencionales llegaron para recuperar nuestras curvas de producción. Recuerden que el 90% de nuestro insumo es gas y petróleo, así que esto es clave para nosotros, clave para el país. Y lo que no generemos acá y consumimos lo vamos a tener que importar, o sea, pagar cadena de valor extranjera. A enero, y no cambió mucho, así que todavía no lo actualicé porque estuvo bastante parado todo, había unos 2.500 pozos no convencionales, de los cuales unos 1.200, entre 1.200 y 1.300 hoy serán a Vaca Muerta, ¿sí? Y el resto a formaciones TAI. Ahora, en términos de producción, vean, el gas ya representa, el gas no convencional es casi la mitad, 43%, nos vamos acercando a la mitad el gas no convencional. Y el petróleo estamos acercándonos al 20%, no podemos ya cerrar esta canilla de los no convencionales, porque hoy todo eso tendríamos que reemplazarlo por importaciones. Importaciones son dólares que se van, que sabemos que no tenemos tantos, y aparte cadena de valor que pagaríamos al extranjero, ¿no es cierto? Así que es muy importante el desarrollo no convencional. Y esto no se los se van a volver locos a esta altura, pero simplemente en un ejercicio de escenarios energéticos, cada barra corresponde a una institución a la que se le pidió que piense la matriz, en este caso no la matriz primaria, sino la matriz de generación eléctrica nada más. O sea, acá falta el gas
el gas que vamos a necesitar para calefacción, para cocina, para calderas industriales. Esto es solo electricidad. Se los explico, después yo la presentación se los dejo, lo pueden estudiar, pero se me acaba el tiempo. Todas las instituciones consultadas, acá hay la UIA, la Asociación de Grandes Usuarios, de grandes productores de energía eléctrica, universidades, muchos ambientalistas que están hacia la derecha, todos consideran que por más desarrollo renovable que haya de acá a 20 años, en amarillo y verde más que nada, el gas va a seguir siendo clave, vamos a consumir en términos relativos igual o más, y en términos cuantitativos mucho más. Así que claramente ahí los no convencionales juegan un papel fundamental. Último slide, ya suena el silbato. Quería simplemente dejarles una reflexión. Hace un año atrás participé, representando al IAPG, en una convocatoria que hizo el gobierno nacional para pensar la matriz energética a 2050. Miren el desbalance. Había 30 instituciones, convocados por el entonces Ministerio de Energía, de las cuales los hidrocarburos éramos uno solo, el IAPG, que somos el 90% de la matriz. Bueno, como imaginarán, la mayoría eran ambientalistas. Estaba la Comisión de Energía Nuclear, estaba la UIA, la Unión Industrial, estaba la CGT, para ver cómo los empleados iban a adaptarse a la transición energética, y etcétera, etcétera. Y fue un poco frustrante en el sentido de que todas las sesiones terminaban en una pelea entre renovables y no renovables. O sea, estaban los fanáticos de las renovables y los de las no renovables. Yo mucho no hablaba, aunque era el que representaba las no renovables, pero sí la gente de la UIA, de los grandes productores, etcétera, etcétera, se peleaban y decían, bueno, la pelea era si era más caro o más barato producir 1 kilowatt de energía eléctrica con gas de vaca muerta o con energía fotovoltaica. Y era una pelea que al día de hoy todavía no me queda claro, porque claro, hay montones de marcos regulatorios, subsidios, variación de precios, entonces es imposible determinar qué es más caro. Ahora, a mí esto me dio la idea de que estamos pensando al revés la matriz energética, o sea, no hay que pensarlo en términos solo económicos, porque como vimos, acá hay implicancias sociales, implicancias productivas. La producción de energía es una actividad en sí. Entonces tenemos que tener muchos más elementos. Y entonces la matriz que vamos a tener los próximos años, yo creo que hay que pensarla al revés. Y hay que pensar para qué queremos nuestra matriz y ver después qué tipo de matriz tiene que ser, de acuerdo también a los recursos que tengamos. Si llegamos a la conclusión de que nos conviene el carbón, bueno, no tenemos carbón. Entonces, punto 1, por ejemplo, a ver, mi matriz tiene que garantizar el abastecimiento, sí, claramente, o sea, tiene que ser una matriz energética que si yo enchufo para cargar el celular, haya electricidad, si yo quiero cargar nafta, haya nafta, y si quiero crecer económicamente, industrialmente, la industria tenga energía y no se corte la luz y no se corte la energía. Bueno, ahí estamos todos de acuerdo, ambientalistas, no ambientalistas, fenómeno. Ahora, segundo punto, mi matriz tiene que garantizar el autoabastecimiento, tengo que dejar de importar energía. Bueno, a priori uno diría que sí, y sí, claro, soberanía energética, recurso propio, cadena de valor, pero también hay gente que me dice, bueno, a ver, por ejemplo, en Argentina el consumo de gas tiene picos a lo largo del año, ¿no? En invierno especialmente. Si el gas es barato y quizás me conviene importar ese mes o esos 2 meses, lo que me falta y no invertir en las grandes infraestructuras de almacenamiento, bueno, no lo sé, esto es algo para discutir, pero también entra en el juego, ¿no? Tercer punto, la energía tiene que ser asequible. ¿Qué quiere decir? ¿Tiene que ser accesible para toda la población? Respuesta políticamente correcta, sí, sin ninguna duda, toda la población tiene que tener acceso a la energía. Ahora, también es cierto que la energía tiene un costo. Entonces, si tiene un costo, ¿quién lo paga? ¿Y quién le paga ese costo al que no la puede pagar? Bueno, acá hay toda una discusión que dar. Y subsidio, sí, subsidio no, subsidio a la producción, bueno. ¿Tiene que ser ambientalmente sustentable? Por supuesto que sí, todos somos ambientalistas, digamos. Estar en contra del medio ambiente es como estar en contra del amor, pero, a ver, la pregunta es, ¿tengo que hacer las grandes inversiones que requeriría ir hacia una matriz descarbonizada? Cosa que igual técnicamente todavía es imposible, pero puedo ir haciendo algunas cosas, ¿no? Imagínense que habría que pasar todos los servicios que hoy son a gas, habría que hacerlos eléctricos, ¿no? Las cocinas, las calefacciones, habría que convertir todo el parque automotor en eléctrico, y eso implicaría, primero, las plantas productoras de esa electricidad, eólica, fotovoltaica, las líneas de transmisión, porque no se olviden que la producción de eso está lejos de los centros de consumo, hay que llevarla esa electricidad, la distribución. En un país
en donde cuando hace un poco de calor se me vuelan los transformadores porque se saturan, digamos. ¿Se imaginan millones de autos enchufados cargando las baterías? Bueno, no es que no se pueda, pero esto hay que pensarlo, esto es plata. Entonces, si hoy Argentina tiene una matriz muy limpia, que emite menos del 1% de los gases de efecto invernadero, o sea, puedo apagar la Argentina y el cambio climático ni se entera. Tengo que hacer todo ese esfuerzo económico en un país donde todavía faltan hospitales, rutas, escuelas. Bueno, es una discusión que hay que dar. Mi producción de energía tiene que ser una actividad económica en sí misma, o sea, tiene que tener un impacto económico. Bueno, esta es otra discusión. Algún ambientalista me va a decir no a costo del medio ambiente, pero otro me va a decir, bueno, pero a ver, tengo provincias enteras que dependen de esta actividad. Bueno, en fin, otra discusión. Tengo que exportar, a ver si tengo gas para siglos en Vaca Muerta. Lo dejo ahí, uso lo que voy a necesitar y el resto va a quedar ahí enterrado, o lo convierto en dólares. Bueno, obviamente un ambientalista va a decir, no, porque eso tiene impacto ambiental, y entonces, bueno, pero a ver, nosotros en el IAPG decimos, el gas y el petróleo son finitos, pero no se van a terminar nunca, porque antes de que se terminen, obviamente el hombre va a aprender a utilizar otras fuentes de energía, ¿no? El director del IAPG dice, la edad de piedra no se terminó cuando se terminó la piedra, se terminó cuando el hombre aprendió a usar otros materiales. Bueno, con el petróleo y el gas va a pasar lo mismo. Lo dejo ahí, lo convierto en dólares. Bueno, esa es otra discusión y signitos de pregunta, hay muchas discusiones que dar y eso, más el recurso que yo tengo, va a ir configurando mi matriz energética. Es simplemente una reflexión y con esto termino y bueno, nada, muchísimas gracias y abro, no sé si hay tiempo para algunas preguntas y demás. Hola, Fer. Bueno, clarísimo, espectacular todo, la verdad súper didáctico, Muchas gracias. muy bueno todo, muy claro. Yo creo que durante tu presentación estuviste respondiendo las preguntas que nos habían adelantado en el formulario de inscripción algunos. Solamente creo que nos quedó colgada una Ajá. que me parece que me pareció interesante, por lo menos a mí la pregunta, que tenía que ver con Dale. las refinerías. Dice, Sí. se encuentran estimadas las reservas de hidrocarburos en Argentina y ¿cuál es la razón por la cual en la Patagonia no contamos con una refinería? Bueno, a ver, las reservas de hidrocarburos, sí, por supuesto, hay estimaciones. Yo quiero recordarles, quizás no todos lo tienen tan claro, que hablar de reservas no es lo mismo que hablar de recursos. El recurso es el gas y el petróleo que yo estimo que tengo bajo la tierra, ¿no? Con cierto grado de certeza en esas estimaciones. Claro. Eso es el recurso. Pero la reserva tiene que ver con la viabilidad económica de ese recurso. Y por eso son tan cambiantes, ¿no es cierto? Entonces, yo sé, imaginemos esto, imaginemos que hoy descubro petróleo en un lugar impensado, Corrientes, la provincia de Corrientes. Y hay mucho. Ahora, resulta que, claro, el centro petrolero más cercano a Corrientes está a 800 kilómetros, es Salta, con lo cual traer toda la infraestructura para sacar ese petróleo ya de por sí es complejo. Segundo, después, ¿cómo evacúo ese petróleo? Tendría que hacerlos por camión, que tendrían que viajar kilómetros hasta un puerto, ¿cuánto cuesta? Y llego a la conclusión de que me saldría más caro sacar ese petróleo que dejarlo ahí. Entonces, ese petróleo terminaría siendo por el momento un recurso. Pero claro, el día de mañana el precio del petróleo subió muchísimo, se construyó la infraestructura y se vuelve viable y entonces eso pasa a ser una reserva. Entonces, las reservas van a depender de muchos factores, entre otros, por supuesto, el precio del petróleo, el precio del gas, la viabilidad, la infraestructura y demás. Una compañía puede tener mucho recurso y poca reserva, porque mucho del recurso que tiene no es económico extraerlo. Entonces, por supuesto que las reservas están estimadas, incluso tenemos estimaciones en donde están discriminadas las reservas de no convencionales, y eso va variando, ¿no? Con el tipo de recurso, con los precios internacionales, con los precios locales, etcétera, etcétera. La refinería de la Patagonia está bueno. Ustedes saben que las refinerías son obras de infraestructura de costos muy altos, ¿no? Tenemos refinerías en la Argentina, pero no es que tenemos una en cada ciudad, por supuesto, son carísimas. Siempre se fantaseó con una refinería en la Patagonia. Lo más al sur es la gran refinería del polo petroquímico de Bahía Blanca. Hay una más pequeña en Plaza Winkle, que en realidad YPF la tiene, pero hay que ver si es económica o más, qué sé yo, por cuestiones, por quién lo sabe. Pero más al sur no hay refinerías. Y se fantaseó siempre con una en Comodoro Rivadavia, porque lógicamente
se podría llenar una refinería con los recursos de Comodoro Rivadavia, pero el problema es que está lejos de los centros, es una cuestión logística de los centros de distribución, ¿no? Entonces, eso genera una complejidad en distribución y demás que hace que sea todavía más económico llevar el combustible refinado hoy en camiones o barcos al sur que poner una refinería ahí mismo. Pero siempre estuvo dando vueltas la idea de una refinería en Comodoro. La explicación es esa, que todavía no tiene, por lo menos los trabajos que hay, yo no soy técnico de eso, pero no se le ha encontrado el sentido económico, ¿no? Aunque sí estaría el recurso. Muy bien. Bueno, Fer, me parece que estuvieron bastante bien respondidas todas las preguntas, aunque no se hayan respondido de manera directa, ¿no? No, y también hay una consulta que hacen acá en el chat que me parece que a vos te excede y que se va a abordar durante los próximos encuentros, que es cómo está preparada San Antonio para enfrentar todos estos desafíos, ¿no? Eso es algo que me parece va a quedar para los próximos encuentros. Sí, claro que sí. Nadie mejor que San Antonio para responder. Así que, bueno, Fer, de nuevo, un lujo la presentación, la verdad que, de nuevo, me sumo a todos los comentarios que están dejando en este chat, que dicen que la verdad que... palabras muy lindas, así que se agradecen. Para uno es difícil, yo estoy muy acostumbrado a dar estas charlas presentes, ¿no es cierto? Hemos dado cerca de 300 desde 2013 en todo el país. La premisa del IAPG es donde nos invitan, vamos, sea un colegio secundario de Formosa, no sé qué, damos 300 talleres de estos por año en Ciudad de Buenos Aires y alrededores, en las escuelas, y bueno, consejos deliberantes. Hace poquito hicimos para la legislatura de Neuquén, para el Colegio de Abogados de Córdoba. Bueno, es infinito y cada vez nos piden más, y es raro hablarle a la pantalla, ¿no es cierto? Pero bueno, son muy lindas las palabras que me están poniendo, así que se agradecen. Gracias a vos. Me alegra que les haya servido. La verdad que de nuevo, un lujo. Así que bueno, les digo a todos, esta presentación fue grabada, después se va a subir a la intranet y a nuestro canal de YouTube para que la puedan volver a ver, o mismo compartir con gente que no se pudo sumar hoy. Y los esperamos a todos el jueves que viene, el siguiente webinar de este ciclo de webinars sobre nuestras operaciones. Va a estar a cargo de Pablo Macari, que nos va a hablar de las operaciones de RIX. ¿Ok? Así que bueno. Bueno, muy buenas tardes a todos y... Bueno. Perdón, gracias a todos. Muchas gracias. Les vamos a dejar una encuesta de satisfacción en el chat también, para que por favor la meten, así como siempre tratamos de mejorar encuentro a encuentro, ¿sí? Ahora se los dejo en el chat. Así que bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, excelente. Bueno.